Bienvenidos a Siguiente Nivel Podcast. ¿Quiénes somos? Somos un grupo de pecadores, perdonados, imperfectos, inexpertos, buscando agradar al Señor en cada área de nuestras vidas. ¿A través de qué? De la obediencia y de la práctica de la palabra. Es un placer estar con ustedes nuevamente, saludándolos a todos los que nos están escuchando, nos están viendo, desde cualquier aparato de comunicación que estén ahí. También es un privilegio para mí poder compartir hoy esta mesa con Eric, poder compartir con Natán. Curiosamente es la primera vez que estamos los tres juntos, después de un año y alguito, y un mes más o menos de estar grabando podcasts. No habíamos coincidido los tres, habíamos estado, sí, ya en varios episodios, pero no habíamos estado los tres. Entonces quisiera conocer cuál es su opinión, cómo se sienten de esta grata coincidencia. Natán, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios, es un placer estar con ustedes otra vez. Pues por algunas razones no había podido estar, y la vez anterior que me tocaba grabar pues tampoco pude estar con ustedes, pero contento, feliz, agradecido con el Señor por la oportunidad de ser confrontado con la palabra primero, ¿verdad? Y pasar un rato con ustedes platicando. Creo que es un privilegio muy, muy grande. Eric, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Bien, siendo puntual con tu pregunta de cómo me siento con que estemos los tres alegre. Viene a mi mente una de nuestras primeras reuniones del grupo discipulado, y hoy vernos en esto creo que es reflejo de cómo el Señor nos ha guardado y cómo permite que podamos seguirle sirviendo juntos en este aspecto, y que podamos ser de bendición para otros, ¿verdad? Para quien nos está escuchando, viendo. Tuvimos un tiempito de oración antes de iniciar pues este podcast, y hemos orado por ti, hemos orado por quien está allá detrás de una pantalla o de un dispositivo, como bien mencionaba Abby, pidiéndole al Señor que sea Él quien hable a través de su palabra y te edifique y te guíe para que hagamos esto, ¿verdad? De juntos obedecer la palabra. Así buenísimo. Que estoy alegre. Qué bueno. Gracias. Me alegra que todos estemos felices, que no estén a la fuerza. Esa es la mesa de la felicidad. Bueno. Eric, qué bueno que lo mencionas. ¿Hace cuánto tiempo fue eso, Eric? ¿Hace cuánto tiempo nos conocemos? Uy, no sé, ¿más de 8 años? Sí, o sea, sí, yo creo que sí. Tal vez hace como unos 9 años. Sí. Sí, hace unos 9 años tuvimos nuestra primera reunión en nuestro grupo de estudio bíblico. Correcto. Y seguimos acá. La verdad que gracias a Dios ha sido solo por el Señor. Qué duro, qué duro. Sí, ya sé que algunos lo han sufrido más que otros. Qué duro. Pero qué bueno poder estar juntos. Y ahora pues estudiando el libro de 1 de Timoteo, ¿verdad? Tuvimos un excelente podcast con ustedes hace pues un episodio, en una introducción excelente acerca de este libro. De repente algunos habíamos escuchado de su existencia, no lo habíamos estudiado como tal, no lo habíamos visto desde una perspectiva histórica, práctica. Y creo que para todos los jóvenes, niños, adultos que nos escuchan, es una excelente oportunidad poder tener la capacidad de acercarse a la palabra, de razonar uno y darse cuenta así como realmente qué es lo que dice la Biblia. Ahora, no tanto de qué he oído que se dice, ¿verdad? O qué me imagino, sino qué es lo que realmente dice. Porque pues no me dejarán mentir que siempre uno está como propenso a que de repente le den a uno algo que no es, ¿verdad? Porque uno desconoce, a veces por desconocimiento, a veces por ignorancia o ignorancia voluntaria, ¿verdad? A veces uno recibe, o por conveniencia, ¿verdad? A veces uno recibe productos o servicios o información que no era lo que esperábamos o lo que se suponía que fuera, ¿verdad? Y a veces tal vez la nueva generación, como lo estábamos midiendo hace unos minutos, no conozca exactamente el término "me dieron gato por liebre", pero creo que todos entendemos por lo menos qué significa. Entonces, muchas veces nos dan gato por liebre en tantas áreas de nuestra vida, de una forma práctica. A veces puedes estar en el supermercado comprando algo y te están dando gato por liebre, ¿verdad? O sea, no es lo que realmente se promete ahí, y a veces no te das cuenta, no lees las letras pequeñas, ¿verdad? No te informas. Pero no sé si ustedes han tenido la oportunidad de que en alguna ocasión les hayan dado gato por liebre por algo, cualquier cosa, ¿verdad? Entonces, empiezo con Eric. ¿Alguna oportunidad en la que te hayan dado gato por liebre, Eric?
De hecho, creo que incluso lo propició nuestras reuniones de estudio bíblico, porque pues preparamos nuestra refacción y eso, ¿verdad? Y entonces en una de esas situaciones pues buscábamos preparar como panes con jamón y queso, y entonces recuerdo que andábamos por ahí buscando el queso. Se imaginarán que entre más gente uno busca ser más económico, ¿verdad? Y de repente ves allí el queso amarillo y dices, bueno, me voy a llevar uno de estos, ¿cuál es el más barato? ¿Dónde está la ofertita? Claro, pero resulta conforme el tiempo, de hecho, recuerdo que quien nos platicó un poquito de esto es una persona que también está en nuestro grupo de discipulado, y mencionaba que los quesos ya, hay algunos que ya no son queso de verdad, sino terminan siendo... ¿cómo es que le llamabas? Una mezcla láctea. Mezcla de algo vegetal. Ajá, de aceite vegetal. Y no sé. Exacto. Entonces fue así como que, híjole, y entonces no estamos comprando queso de verdad. Y ya de ahí entonces ya te ponías a pensar, ¿verdad? Para la siguiente, obviamente ya no lo vamos a comprar porque no es queso de verdad. Pero seguís pensando entre, bueno, tenemos que buscar uno que sea barato. Y entonces así como, ¿será que seguimos pero qué mal nos puede hacer? Y ese montón de cosas en las que, tal como lo mencionabas, puede que en algún momento recibas algo porque te parece conveniente y de repente cuando ya lo ves, no es lo que esperabas. E incluso algunas veces nos quedamos con ello porque es nuestra mejor alternativa en ese momento, según nuestra forma de pensar. Pero pueda que tenga un impacto tal vez a largo plazo, ¿verdad? Negativo, no lo sé. Algo por ahí me imagino que podríamos hablar de gato por liebre. Gato por liebre. Tal vez la frase para muchos no esté completamente clara, ¿verdad? O sea, creo que entendemos lo que significa, pero no sabemos de dónde vino y cómo se empieza a decir, ¿verdad? Algo, cuando uno dice que me dieron gato por liebre, pues uno se remonta a una costumbre que se tenía en la Edad Media, y uno de los platillos fuertes, ¿verdad?, que se servía en ese momento era la liebre. Pero obviamente también la carne a veces escaseaba, y lo que hacían, pues, para ahorrar algunos costos, ¿verdad?, y aprovechando el parecido de las carnes, era servir gato en vez de liebre. Y obviamente eso se sentía como una ofensa, pues, ¿verdad? Porque, o sea, me habían prometido algo y de repente me topo con esto. Que tenía cola. ¿Verdad? Entonces habían muchas de estas situaciones en ese tiempo, y entonces se ha heredado no solo para el tema de la comida, claro, ¿verdad?, sino para diferentes situaciones, que nos den algo que tal vez se nos había prometido o que parecería ser lo que esperábamos y resulta que es otra cosa. No sé si a vos, como a Eric, te ha pasado algo, ya que ahora entendemos qué es que te den gato por liebre. No sé si hay algún servicio, alguna cosa que hayas comprado que entre dentro de esa categoría. No sé si entra en esta categoría, pero ahorita que mencionaba que el gato tenía cola, y no sé si viene al caso, pero lo quiero mencionar. Es que viendo por internet, de repente me di la desengañada de mi vida, porque yo pensaba que los conejos no tenían cola. O sea, no es solo rabito. No, lo estiran y tiene cola. Y yo me sentí engañado toda mi vida, porque los conejos en realidad tienen cola. La tienen enrolladita. La tienen enrollada, en realidad tienen una cola bastante... Cerdo, es bastante larga, ¿verdad? Entonces se le hacen así, y yo quedé impactado, ¿verdad? Pero fue realmente... La confusión. ¿Sí? Dando gato por liebre con la cola. Sí, tal vez... ¿verdad? Pero sí, pensando en eso, viene a mi mente también, y lo discutíamos, lo de la leche, ¿verdad? Yo no puedo consumir leche entera, y entre mis búsquedas de qué leche poder consumir o qué no, ¿verdad?, de repente pues me encontré con esa leche que quizás era más barata, ¿verdad?, que al final terminó no siendo leche también, y es eso que le llaman la bebida láctea, ¿verdad? Y ves que tiene un precio más económico, y las marcas reconocidas de leche tienen su bebida láctea, pero al final no es leche, ¿verdad? Y lo que a mí me parece como más curioso era lo que también mencionabas, ¿verdad?, que el paquete te están diciendo, te están explicando, pero a veces uno no mira la letra chiquita, ¿va?, y se deja ir porque, bueno, parece leche, ¿va?, dice la marca, ¿va?, es la bolsa María de la leche que consumo, entonces la tomo, me la llevo, ¿verdad?, y al final no es... Y voluntariamente caíste en el engaño, ¿verdad?, o fuiste víctima de eso, por no leer las letras pequeñas o por no darte cuenta, por no acercarte como lo suficiente al empaque para ver así como, esto no es lo que en realidad tenía que, o lo que me estaban ofreciendo, ¿va?, o no es por lo que yo pagué. Entonces.
Interesante. Y no solo en estos aspectos de la vida nos toca a veces recibir el gato por liebre, sino también en muchas otras cuestiones tal vez mucho más elementales, ¿verdad? Por ejemplo, en nuestra fe, ¿verdad? Muchas doctrinas, muchas creencias dentro de nuestras mismas iglesias que vemos que se introducen de una forma tan sutil porque de repente están más accesibles o son las que predominan y al no poder leer bien, al no saber con qué compararlas, uno está empezando a recibir cosas que de repente no debería aceptar, no debería de tomar como lo correcto. Y eso me lleva a pensar en la conversación que está teniendo Pablo directamente con Timoteo en el capítulo 1, pero ya pasadita la introducción, ¿verdad? A partir del verso número 3, donde la mayoría de nuestras Biblias tiene una pequeña división y hace ya una introducción al siguiente tema, ¿verdad? Donde hace una advertencia contra las falsas doctrinas o las falsas enseñanzas, ¿verdad? Y muchas veces creo que también en la iglesia, en nuestra sociedad, en nuestras familias y dentro de nosotros mismos, hemos aceptado que se nos dé gato por liebre, hemos aceptado algunas de esas falsas enseñanzas y la iglesia en Éfeso no era ajena, ¿verdad? a esta situación. Es más, Éfeso era una ciudad un poco parecida a lo que nosotros vivimos en nuestra actualidad, porque había de todo, o sea, había creencias de todo tipo y más, si era una ciudad que había como bastante comercio, entonces de plano también las creencias venían amarradas con una cuestión monetaria. Hay un trasfondo, ¿verdad? de conocer un poquito más acerca de Éfeso, cuando Pablo visita Éfeso, ¿verdad? Eso está en Hechos capítulo número 19. ¿Qué les parece si hablamos un poquito acerca de eso? Y cómo es que podemos enterarnos un poco de lo que está sucediendo ahí en Éfeso a través de lo que vemos que Lucas está narrando en el libro de Hechos acerca de lo que Pablo está haciendo. Eric, ¿cómo percibís vos a esta ciudad de Éfeso? ¿Cómo te la imaginás vos? ¿Qué crees que se está moviendo ahí dentro de esa ciudad para que también Pablo le lance una advertencia tan severa y tan precisa a Timoteo de que se cuide de esas falsas enseñanzas? Claro. Yo creo que, culturalmente, pues ya vemos a través de, tal como lo mencionabas, de Hechos, se habla un caso especial en donde la gente de Éfeso entra en un detalle como de molestia, ¿verdad? Porque se está predicando de Jesucristo y cómo esta predicación está cambiando el comportarse de la gente. Y es que parte, como mencionabas también, del tema del dinero o del comercio de Efesios, era por allí la venta de piecitas, ¿cómo le podríamos llamar? De imágenes, ¿verdad? De la diosa Artemisa o diosa Diana, que bien se menciona que era una maravilla, ¿verdad? Dentro de Éfeso. Y entonces esto empieza a generar un impacto a nivel económico, ¿verdad? Para ellos, y entonces se levantan y es así como que no debemos de tener esto porque si no vamos a perder el negocio. Y entonces creo que vemos eso. Hay idolatría y obviamente también está el tema del dinero, la avaricia podríamos mencionar. Y por allí también se menciona, todo esto lo pueden encontrar en el capítulo 19 de Hechos, para que quienes quieran adentrarse ahí a la lectura, ¿verdad? Que de hecho estamos ahorita leyéndolo, ¿verdad? Exacto. Entonces, también se habla un poco acerca de la brujería, ¿verdad? Entonces, ves un contexto cultural bastante complejo, porque entonces ya sabemos, ¿verdad? Que Pablo anda predicando de Jesucristo, que es algo, podríamos decir, relativamente nuevo, culturalmente hablando, a un pueblo que pues ya tiene estas costumbres. Y además de ello le sumas que ya hay grupos judíos, ¿verdad? Que ya existían también en Éfeso. Y entonces empieza a haber ese tipo de confusiones y yo creo que eso nos da un contexto del bagaje cultural que hay, ¿verdad? En Éfeso. Y por eso es que me parece tan acertado que hoy podamos decir, no estamos tan lejos de socialmente parecernos, ¿verdad? Porque estamos tan influenciados de tantas cosas, de tanta información, de tanta cultura, de tantas doctrinas,
que creo que esto es puntual hoy, ¿verdad? Súper interesante. Y es que hay tanta similitud en lo que está pasando porque pues nuestra cultura y hasta nuestras iglesias se han vuelto como un mix de cosas, ¿verdad? O sea, de cosas que las bombardean y que pueden parecer como chileras, convenientes en ese momento, pero que no son la verdad. Y eso es con lo que está luchando Éfeso y la iglesia que está en Éfeso también, porque está siendo influenciada bien fuertemente. ¿Qué comparaciones podrías vos hacer como de lo que está sucediendo en la iglesia de Éfeso con lo que nos está pasando ahora a nosotros? Sí, quizás todo era negocio, vamos. O sea, muchas de las ideologías con las que la iglesia también tiene que luchar es con esta idea de hacer negocio de todo, vamos. Así como te enfrentas a quién es el más popular, ¿verdad? ¿Qué beneficios obtengo si soy parte de este grupo? ¿Qué voy a obtener? ¿Qué voy a poder ganar? Y son ideologías un poco raras, ¿verdad? En cuanto incluso difíciles para la iglesia, porque si la iglesia está como en contra de todo lo que está como que de moda, por decirlo así, hasta te tachan de que sos un cuadrado, de que sos esto, de que sos lo otro. Entonces, yo veo similitudes en cuanto a la gente, ¿verdad? Y en cuanto a la confusión que había dentro de la iglesia. Eso es lo que a mí me llama mucho la atención, ¿verdad? Porque a veces uno se acerca a la palabra y uno estará pensando, por ejemplo, las cartas de Pablo no son dirigidas a la gente de fuera de la iglesia, sino era para la gente de la iglesia. Era la gente de la iglesia la que estaba confundida. Era la gente de la iglesia la que había absorbido tanta información por todos lados. ¿Y qué hacían con esa información, verdad? ¿Qué era lo que iban a creer? ¿Cuál era la verdad que estaban creyendo? Porque estaban siendo bombardeados por todos lados y hoy día también, ¿verdad? O sea, ves a los jóvenes en las iglesias y están allí, pero tal vez no están presentes. Pareciera como que las iglesias están llenas de jóvenes, pero también son jóvenes que están buscando una verdad que está siendo mermada por las cosas que escuchan de fuera, y a veces la iglesia no sabe cómo reaccionar ante eso y no sabe establecer como límites. Esta es la verdad y esto es en lo que nosotros vamos a creer. Sí, incluso pues hoy escuchábamos en la mañana, ¿verdad?, la predicación de nuestro pastor, y hablaba algo muy, muy certero, específicamente de este tema de las lenguas, pero creo que puede ser aplicado a muchas otras cosas, ¿verdad? A veces la denominación, a veces el grupo social, lo apreciamos más que a la misma palabra, ¿verdad? O sea, porque como decíamos de lo de leer bien las letras pequeñas, lo de saber cuál es la verdadera y cuál es la falsa, a veces como que sí tenemos una noción de qué es, pero como que voluntariamente estamos cediendo terreno, ¿verdad?, a que ya no me importa si me dan gato por liebre, simplemente lo acepto, ¿verdad? Y lo recibo como algo natural, porque pues es lo que se está moviendo, ¿eh? Entonces creo que también ese era uno de los retos que tenía la iglesia en Éfeso en ese momento, y por lo que Pablo le dice, ¿verdad? O sea, lo insta, ¿verdad? O sea, no presten atención a las fábulas, a las genealogías. Voy a irme a la... Si lo lees del 3 al 11. Sí. Del 3 al 11 voy a leerlo en la versión Palabra de Dios para Todos. Dice: cuando me iba a Macedonia, dice, te pedí que te quedaras en Éfeso para que les ordenes a los que enseñan doctrinas extrañas que dejen de hacerlo. Hay una misión bien interesante para Timoteo, difícil. O sea, todos a veces nos pasamos como de extra políticos, en el sentido de que no, yo no quiero pues ofender a nadie, ¿verdad? No quiero meterme con aquellos, pero Timoteo sí tenía esa misión, ¿verdad? Obviamente con la sabiduría del Señor y con la autoridad también del Señor, que lo hiciera, ¿verdad? Entonces, esto que estaba leyendo es 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 4 ahora, ¿verdad? Dice: diles que dejen de perder el tiempo con leyendas e historias sin fin sobre sus antepasados. Eso solo causa discusiones que no tienen nada que ver con la obra de Dios, que se realiza solo por fe, hablando de la obra de Dios, ¿verdad? Dice: te digo esto para que haya amor entre todos, resultado de un corazón puro, de una conciencia limpia y de una fe sincera. Algunos se han apartado de todo eso y ahora pierden su tiempo hablando de cosas que no sirven para nada. Quieren ser maestros de la ley, pero no saben lo que dice y ni siquiera entienden lo que enseñan con tanta seguridad. Y creo que me voy a detener un ratito ahí para que platiquemos de eso, y luego ya creo que nos vamos a ir adentrando a lo que qué es la ley y para qué sirve la ley, que creo que también es interesante lo que dice.
En nuestro tiempo, así como le preguntaba a Natán, ¿verdad? ¿Cuál podría ser alguna de esas ideas? ¿Por qué sentís vos que a veces como que aceptamos tan fácil algunas de esas creencias, algunas de esas doctrinas que están entrando a la iglesia y por qué crees que de repente no nos acercamos a la palabra cuando la tenemos a la mano, digamos? Yo creo que culturalmente no somos de leer, ¿verdad? Uh-huh. Y también parte de cómo hemos sido educados. La forma en la que hemos sido educados ha sido más magistral, ¿verdad? En donde alguien se para y explica un tema, pero no hay un espacio como de debate, no lo sé, propiciar la investigación, ¿no? El análisis y discusión positiva respecto a todo lo que se discute, ¿verdad? Todo lo que se expone. Y entonces propiciar como que la lectura, ¿verdad? Entonces creo que van de esos factores de la mano por el cual nosotros estamos muy acostumbrados a recibir, a que pues nos digan algo que nosotros creemos que así es porque alguien en teoría experto nos lo está diciendo, pero no nos tomamos el tiempo para corroborar si eso que nos están diciendo es o no lo correcto o es la verdad, ¿verdad? Entonces creo que... Y eso aplica para tantas cosas, ¿no? Aplica para todo, ¿verdad? Entonces, porque justamente aplican esto en los productos, ¿verdad? Y de hecho, entonces ahí como creo que culturalmente nos hemos adaptado tanto a algo que eventualmente nos cuesta mucho entonces dejarlo. Y sucede entonces como cuando compras algún producto que sabes que es dañino, algo por el estilo, pero no sé, tu paladar ya se hizo, tu bolsillo ya se hizo ese gasto y ese tipo de cosas, que eventualmente entonces cambiar ese hábito se vuelve muy complicado. Entonces suele suceder eso, ¿verdad? También dentro de la iglesia, ¿verdad? Porque creo que ahora, tal como lo mencionaba Natán, más allá de hablar ya como a macro en cuestiones sociales y de cómo era Éfeso y eso, sino enfocarnos tal vez en la iglesia como tal, que es a lo que nosotros, pues, es a lo que la palabra nos dice, ¿verdad? Que pongamos en práctica lo que leemos. Entonces creo que hace total sentido de que a veces llegamos a un punto en el que recibimos todo lo que nos digan los demás, porque es más fácil, ¿verdad? Es más fácil que sentarte y decir, bueno, ¿qué cita dijo la persona que estaba exponiendo? Me voy a acercar a la Biblia y me voy a tomar el tiempo, voy a investigar. Ese proceso pareciera que es muy costoso para la gente. Y es algo que a veces como que se da tan natural, ¿va? O sea, no he notado en personas con las que he hablado que a veces pues, tal vez salen de una creencia en la que siempre recibieron todo lo que se les dijo y ahora que se están acercando a la palabra por ellos mismos y están poniéndole atención a lo que dice la palabra y están viendo los resultados en su propia vida, es como algo tan revelador, ¿verdad? Que a veces uno dice, bueno, es tan sencillo porque tal vez uno lo conoce desde hace años, pero para ellos está siendo así como revelador, ¿verdad? Y es que nunca se dieron cuenta que estaban siendo como indoctrinados de una forma casi que en caída libre, pues, porque no se oponía resistencia a, bueno, ¿será que esto sí lo dice la Biblia? ¿Será que esto no lo dice la Biblia? Creo que eso les pasaba también a estos hermanos, ¿no? Lo que sucede es que eso tiene como un término detrás de eso y eso se conoce como la ignorancia pluralista y es el que yo voy a creer lo que todos creen. Entonces es más fácil creer lo que alguien más que está a la par mía está creyendo que crear mis propias convicciones y hacer mis propias averiguaciones, ¿verdad? Simplemente es que creo la falsa opinión que todos están creyendo. Entonces esa tendencia al ser humano le es como mucho más sencillo y lo vemos en los hermanos de acá, de Éfeso, ¿verdad? Y lo vemos en nuestras iglesias hoy día, en donde comienzan a suceder cosas raras, pero todos lo empiezan a aceptar porque pues nadie dice nada, ¿verdad? Nadie se levanta, nadie hace o da su propia opinión o una opinión diferente a lo que estaba sucediendo, ¿verdad? Y era revolucionario que Pablo llegara ahí con su mensaje, ¿verdad? Porque estaba rompiendo la ignorancia pluralista de esta gente, ¿verdad? Y le estaba ordenando hacer eso a Timoteo, si ves ahí, ¿verdad? Uh-huh. Es lo que le está pidiendo a Timoteo que haga, no es así como si querés,
¿verdad? O si te da tiempo, ¿verdad? Sino era su misión. Era tu prácticamente. misión. Eso es lo que tenías que hacer, encargarte de ayudar a estas personas de salir de esa ignorancia, ¿verdad? Voluntaria al fin de cuentas, ¿verdad? Porque pues, decidís creer lo que alguien más está creyendo. Yo es lo que veo en esos hermanos, ¿verdad? La decisión de ellos de inclinarse a esas creencias, aunque ya habían recibido el mensaje de Jesús y sabían que quizás eso no estaba como que del todo bien, ¿va? Pero eso es lo que creen, entonces es lo que yo voy a creer. Sí, en ejemplos tan sencillos. Yo no sé si solo es a los latinos que nos pasa, ¿va? Pero vas a algún lugar y miras que hay una gran cola y que todos están haciendo la cola. Y te paras ahí. Vos ni siquiera vas a preguntar, ¿esta es la cola correcta? O sea, ¿será que estoy...? No, vos te paras y nada más ahí como, bueno, aquí están haciendo cola todos, aquí me quedo haciendo cola, ¿va? Entonces, algo tan sencillo como eso, pues, o sea, miras que todos están haciéndose a esa cola y tal vez esa cola es para otro trámite o algo que a vos... ¿verdad? Pero eso mismo de no investigar, de no tener un raciocinio propio, sino... Es más fácil adaptarse. ¿Cómo es eso tan natural? Pues a mí me ha pasado. A veces por vergüenza, a veces porque, no sé, no quiero que me miren mal o algo así. Entonces llego y me voy a dar... Y cuando voy viendo, pues, chica, este no es el trámite que venía a hacer, ¿va? Y me toca hacer doble cola, porque de ahí cuando ya averiguo, entonces, no era ahí, ¿va? No era por ahí. Entonces, mucho más delicado con temas de estos, ¿verdad? Que realmente afectan la vida espiritual de cada uno de nosotros y cómo es que estas ideologías, cómo es que de repente estas corrientes de pensamiento, estas doctrinas empiezan a permear, ¿verdad? Dentro de la iglesia y empiezan a afectarlos. Y lo interesante y lo chistoso, voy a decirlo también, es que a veces ni siquiera investigamos, ¿verdad? O sea, ¿por qué se está creyendo eso? ¿Por qué se está diciendo eso? Sino lo seguimos repitiendo como que somos loritos, ¿verdad? Parecido a lo que les pasó a los judíos en Hechos 19, ¿verdad? En Hechos 19, verso 13, no sé si lo tenés por ahí para que lo puedas leer. O sea, que estos ni siquiera sabían qué estaban haciendo, pues, ¿verdad? O sea, empezó a llegar a ellos el mensaje del evangelio, pero ellos no lo habían entendido ni se preocuparon por investigarlo, por hacer lo propio, ¿eh? ¿Qué dice? Dice, pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Está ahí en el 15, creo que también les contestamos. Ajá. Voy a leer el 14 de una vez. Dice, había 7 hijos de un tal Eseba, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quién sois? Entonces, y el verso 16 ahí termina ahí como con el desenlace, ¿verdad? De la historia, que pues el espíritu malo salta sobre ellos. Dice, ¿ah? ¿Sí? Dice, y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. O sea, ellos no se metieron a investigar, vaya, así somos nosotros a veces con las corrientes de pensamiento, o sea, solo repetimos algunas cosas. Ahora, la pregunta es, bueno, primero lo que estábamos tratando de hablar contigo, Eric, o sea, ¿cómo es que uno lo hace? ¿Cómo es que uno crea una versión de su propia verdad cuando eso no puede ser? O sea, o hay verdad o no es verdad, pero uno quiere adaptar la versión propia de la verdad. Y a veces esa verdad uno la basa en su propia perspectiva, porque uno se convierte en su propio Dios, digamos así, ¿verdad? Porque uno se dicta como que los límites de esa verdad. No sé qué pensás vos al respecto. Sí, ¿verdad? Porque una discusión que yo tenía con alguien esta semana era que no existen las verdades a medias, ¿verdad? O es la verdad o no, ¿verdad? Y cuando decís una verdad a medias, eso no es una verdad, porque algo le falta para ser la verdad. Entonces, creo que nos hacemos ese tipo de ideas. A mí me llama mucho la atención ahí lo que decía 1 Timoteo en el 1, en el 7, que es donde decía que quieren ser maestros de la ley, pero no saben ni siquiera lo que están diciendo. Y a veces con las verdades que nosotros empezamos a creernos nosotros mismos pasa esto. Ni siquiera entendemos a totalidad por qué algo y empezamos a profesar o proclamar esa verdad como nuestro motor y no has terminado de entender, ¿verdad? Y llegas a pensar que es tu verdad, ¿verdad? Y que sos maestro de esa verdad, pero en realidad no estás entendiendo lo que estás hablando, no estás entendiendo lo que estás ni creyendo. Entonces,
es bien peligroso porque nosotros estamos sentados acá, pero ¿cuántas veces en nuestra vida nos ha pasado que ha habido una verdad que nosotros hicimos para nuestra relación con el Señor, que nosotros nos inventamos y nos hemos regido con esa verdad? No sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí sí me ha pasado, ¿verdad? Que en alguna situación es a mi modo, es a mi manera. Y yo pienso que Dios tiene que obrar y actuar a la forma en la que yo creo que Él va a hacer las cosas, ¿verdad? Y es bien delgadita esa línea en donde dejas de como que ver la verdad y comenzás a ver tu verdad como la verdad universal. Vamos a hablar por vos esto. Gracias. Porque sí, no sé qué estás hablando, pero... No, totalmente cierto, porque ¿qué pasa? O sea, al final cuando uno decide pecar, porque al final uno toma esa decisión, es que se ha creído una mentira, ¿verdad? O sea, has abandonado la verdad y has creído una mentira, y por eso es que pecas, ¿verdad? Porque si uno tuviera presente la verdad todo el tiempo, ¿verdad? Que es Jesucristo mismo, entonces tus decisiones irían en pos de esa verdad, o sea, irían en esa línea recta, ¿verdad? Pero al no hacerlo, ¿verdad? Uno inconscientemente, porque no voy a decir que uno dice, ay, yo soy más pilas que el Espíritu Santo, ¿verdad? A veces no, simplemente lo manifiesta con sus decisiones, ¿verdad? Y uno dice, no, o sea, hago tal cosa pensando en que nadie te va a cachar, pero al final te estás creyendo una mentira, porque el Espíritu Santo te ve, te conoce, ¿verdad? Y si sos hijo de Dios, es más, está dentro de vos, estás deliberadamente pecando contra el Espíritu Santo. Y entonces olvidamos esa verdad nosotros y nos vamos por esas otras desviaciones. Eso es un ejemplo con los pecados, ¿verdad? Que creemos que porque nadie nos vio, entonces no cuenta como pecado. Eso es una mentira, ¿verdad? Lo mismo con las creencias, ¿verdad? Extranjeras o cuestiones así como que se nos imponen por parte de la sociedad. Cuando nosotros las adoptamos como una verdad y contradicen la realidad o la verdadera verdad que está en la palabra del Señor, entonces lo que estamos haciendo es dejando entrar una mentira y por lo tanto estamos pecando. Entonces creo que nos vemos confrontados hasta que nosotros conocemos la verdad, hasta que nosotros podemos ver la verdad, y a veces no nos gusta, no es lo que nos gustaría oír o no es lo que nos gustaría leer. Y creo que parte de eso, siguiendo con tu respuesta de por qué a veces uno no le elige la palabra, es porque no nos hace sentir cómodos, ¿no? Sí, o sea, definitivamente cuando tenés esa confrontación de la palabra, creo que para nadie es placentero, ¿verdad? Pero creo que es necesario. Y es que algo que decía Natán, que creo que son como los dos riesgos, ¿verdad? De ya sea seguir esta, que es ignorancia pluralista, o buscar la verdad, pero corremos el riesgo de buscar nuestra verdad. Y creo que ese es el punto central de esta plática, más allá de como poner sobre la mesa las posibles cosas que puedan existir de doctrinas y prácticas y qué sé yo, sino poner en evidencia la verdad que sigue siendo Jesucristo. Y la única forma que podemos conocer verdaderamente a Jesucristo es a través de la palabra. Ahora bien, si ves, no, o sea, si hablamos de iglesias, podríamos decir, todas las iglesias hablan de Jesús. Pero ahí es en donde entra, creo que este mensaje o esta recomendación de Pablo a Timoteo, ¿verdad? Porque definitivamente estaban habiendo pláticas que no eran edificantes dentro de la iglesia. Y creo que a veces suceden ese tipo de circunstancias en donde conocer la verdad es la clave para conocer la enseñanza falsa. Obviamente tiene tiene una como tarea para nosotros, que es acercarnos a la palabra, porque de eso es de lo que carecemos, ¿verdad? Yo me pongo ahí en la lista en primer lugar porque cuesta el sentarte, el acercarte a estudiar la palabra, es algo que como que fuera en contra de nuestros hábitos, y poco a poco se van haciendo, pero al inicio cuesta bastante.
Y creo que ese es parte de los retos, ¿verdad? Que todos como hijos del Señor tenemos, es encontrar esa gana y seguir esa hambre, ¿verdad? Porque recuerdan la enseñanza de Pedro, creo que por acá lo tengo, dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. No bebida láctea. No bebida láctea. Para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Y es que creo que ahí hay mucho, ¿verdad?, que podemos sacar. ¿Cuál es el hambre que tenemos de conocer más del Señor? ¿Verdad? Porque a veces nosotros estuvimos platicando antes sobre muchas como circunstancias que muchos hermanos han vivido y que profesan, ¿verdad? Como soy espiritual pero no religioso. Uh-huh. Yo no necesito asistir a la iglesia para agradarle al Señor o para ser salvo, no lo sé. O sea, podemos ahí encontrar un montón de argumentos. Pero creo que el acercarnos a la palabra va sin duda alguna a moldear nuestra forma de actuar y nos va a llevar a hacer lo correcto, a conocer la verdad del Señor. Y cuando nosotros mencionamos esta cuestión de decir, nosotros nos dejamos guiar por nuestra verdad, pues tal vez lo hacemos un tanto irónico, ¿verdad? Porque no existe, eso es falso. No hay una verdad tuya, no hay una verdad tuya, claro. No hay una verdad mía, hay una sola verdad. Ahora lo que necesitamos entonces es establecer de dónde sale esa verdad, cuál es esa medida de referencia, ¿verdad? Porque, o sea, eso sería una paradoja, que vos tengas una verdad, yo tengo una verdad. Y como decís, ¿verdad? Muchas veces hablamos con personas jóvenes, en su mayoría, que están recibiendo tantos pensamientos en este momento, ¿verdad? O sea, como que esto del budismo me llama la atención, ¿verdad? Esto del pensamiento positivo, de la declaración positiva me llama la atención, esto de la cientología me llama la atención. Hay tantas cosas que se está recibiendo, entonces la gente está haciendo como que una mezcla de las cosas que consideran ellos que debería de ser lo que rija su vida, ¿verdad? Y de ahí salen muchas cosas así como, no, si yo tengo una relación con Dios, yo tengo una relación con Jesús, pero pues es que yo me considero espiritual pero no religioso, porque también en su mente el ser religioso tal vez por su propio contexto, por alguna, no sé, algún trauma o algo, porque también pues, no podemos ser ajenos a que muchas veces la iglesia se ha dedicado a traumar gente y no a salvar gente, ¿verdad? Entonces, eso mismo les hace decir, así como no quiero ser como encasillado en este grupo, pero sí yo tengo una espiritualidad. Pero como decíamos, si entonces nosotros entendemos que la verdad es la palabra de Dios, que la verdad es Jesucristo, entonces si realmente decís que tenés una relación con Dios y su palabra nos apunta a Jesucristo, entonces quiere decir que en esa relación, o sea, teniendo una relación con alguien, no lo conoces menos, es más, lo conoces más, ¿va? Entonces, teniendo una relación con ese alguien, en este caso Jesucristo, te vas a dar cuenta que lo que dice Jesucristo es amar a Dios sobre todas las cosas, amar a tu prójimo como a ti mismo. Dice también el hecho de practicar, ¿verdad? La generosidad, la comunión. Eso es lo que Jesús hizo con sus discípulos. Nos enseñó cómo se vivía la vida cristiana y no la vivió solo, la vivió en comunidad. Entonces, alguien que usa de eso como excusa para alejarse de la iglesia, de los grupos pequeños de estudio, de interactuar con otros cristianos, nos damos cuenta que no sabe nada de Jesús entonces, ¿verdad? Entonces, ha hecho una versión tergiversada de la verdad porque le conviene, ¿no? Porque tal vez es más fácil no digerir la verdad tan real, ¿verdad? Y crea una versión diluida de la verdad. No sé qué comentarios quisieras agregar a esto. Yo siento que a la gente le gustan las etiquetas, ¿no? Y entonces es por eso que todos como que tienen esta necesidad de permanecer. Le gustan y a la vez no le gustan, ¿va? Porque, por ejemplo, no quiero que me etiqueten en tal grupo religioso, ¿va? Ajá. Le gustan las etiquetas que le convienen, ¿va? O las etiquetas que tienen aquellos factores que van de acuerdo a mi modo de pensar, ¿va? Pero el llevar la etiqueta de Cristo
Eso es, y lo que conlleva es lo que a la gente no le gusta, ¿verdad? El entender lo que realmente, ¿verdad? No voy a la iglesia porque no siento que es necesario la comunión, pero tal vez es porque a mí no me gusta estar cerca de las personas, ¿verdad? Pero si ese es un mandato y es parte de la verdad, pues no me queda, ¿verdad? Tengo que hacerlo. Yo creo que ese es el problema. A la gente no le gusta ser etiquetada en aquello que sienten que no le conviene. Las etiquetas o el sentir que pertenecen a algo es algo que todos los seres humanos tenemos, pero el ponerte la etiqueta de Cristo te pone los estándares en otro nivel, y eso es, creo que a la gente no le gusta eso, esa verdad que es la verdad, que va en contra de lo que a veces las personas creen, ¿verdad? Y a mí me llama mucho la atención lo que sigue pasando ahí en Timoteo en los versos que resta, ¿verdad? Porque entonces como que veo que la gente estaba así como que, bueno, está bien, pero esa ley o esa verdad no nos incumbe a nosotros, ¿verdad? Y Pablo les hace ahí una explicación de para quién es la ley, para quién es la verdad. Y si ustedes siguen leyendo y llegamos, no lo has mencionado, pero me gusta lo que dice el verso 11, ¿verdad? Esta enseñanza forma parte del glorioso mensaje que el Dios bendito me encargó a anunciar. ¿Y quién es el mensaje que el Dios bendito le encargó a anunciar? Jesucristo. Esa verdad que es Jesucristo es para todos nosotros. Y da una lista de pecadores ahí, ¿verdad? Y es una lista de pecadores en la que seguramente ahí estamos, ¿verdad? Porque era lo que hablábamos en algún momento de la tarde, ¿verdad? Que cómo se enciende la luz del día, ¿va? Que la luz del día no se enciende de un solo, ¿va? Sino el sol no es que, bueno, ya es de mañana y ¡pum! Como salía en los Teletubbies, ¿va? Que estaba el sol y ya estaba el sol arriba, ¿va? Y el sol se iba bien rápido. No, si la luz va disipando las tinieblas, pero no lo hace de una manera así instantánea, ¿verdad? Creo que es Proverbios 4:18, ajá. Que la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y es así, es gradual, es un proceso, ¿verdad? Y el exponerte a la verdad es lo que te va a Jesús, ¿verdad? Y yo creo que ya podemos llamarlo así, ¿verdad? Ya no referirnos a la verdad, sino exponernos a Jesús, el acercarte a Jesús, el leer las letras pequeñas que conlleva seguir a Jesús, ¿verdad? Esas letras que a veces no nos gusta leer son las que te van transformando, ¿verdad? Las que te van haciendo diferentes. El estar cerca era lo que decías hace un ratito, ¿verdad? ¿Cómo podés en una relación pretender conocer a alguien? Si no pasas tiempo con una persona, si no te expones a la persona, no vas a conocer a la persona. Y sucede lo mismo con Jesús, ¿verdad? Si no nos exponemos a Jesús, si no nos acercamos a su palabra, y nunca vamos a de alguna forma dejar de poner nuestra verdad diluida antes que Él, ¿verdad? Porque una vez que empezás a conocerlo y una vez que te expones a la palabra, vas a ser transformado. A mí me gustaba cómo Jesús oraba por nosotros, ¿verdad? En Juan, ¿verdad? En Juan 17, no me recuerdo si es el 18 o el Juan 17, ¿verdad? Pero era donde Jesús estaba orando por nosotros, donde decía, apártalos con tu verdad para servirte solo a ti, porque tu enseñanza es la verdad. O sea, la palabra es la verdad, Él es la verdad, y aún así Él se tomó el tiempo para orar por nosotros, para ser apartados por la verdad, para ser apartados para Él, y lo difícil que resulta a veces para nosotros, yo hablaba con mi mamá esta semana, por qué a veces nos cuesta tanto creer en el Señor, o por qué a la gente le resulta tan difícil aceptar esto, si ya está allí, y eso es por eso que le resulta tan difícil. ¿Por qué no resulta tan difícil esta verdad de Jesús? Porque ya está puesta delante de nosotros y no tenés que hacer nada más que seguirle, ¿verdad? Más que aceptar lo que Él ya hizo por nosotros, y esa es como que la parte difícil de esto, ¿verdad? Así como solo tengo que extender la mano, solo tengo que seguirle a Él, y eso es todo, ¿verdad? Y siempre está como que nuestro lado humano que quiere hacer algo, ¿verdad? Así como que tengo que meter las manos para sentir que esto es mío, ¿verdad? Pero definitivamente el exponernos a la verdad del Señor nos transforma, y el exponernos a la verdad del Señor nos hace diferentes. Algo así como Naamán, ¿verdad? Que
habían instrucciones así tan claras para que él pudiera ser sano, y él decía así como, no puede ser que solo sea que tenga que sumergir en el agua esta cantidad de veces, ¿verdad? Y no puede ser, ¿verdad? Él no lo creía, así pasa. Seguramente, Eric, has leído este versículo, ¿verdad? Dice el San Juan 14, verso número 6. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, pero el contexto de este capítulo es interesante porque ¿por qué es que sale Jesús con esta declaración? Y lo que decía Natán, pues, ¿por qué nos hace tan difícil creer? Y es porque sus discípulos mismos no estaban como que muy seguros, ¿verdad? O sea, viene y acá Jesús le está diciendo versos súper conocidos, ¿verdad? No se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si así no fuera yo os lo hubiera dicho, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces viene Jesús y termina su disertación, digamos, ¿verdad? Y dice, si me fuere, pues os prepararé un lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, porque donde yo estoy, vosotros también estéis. El verso 4 dice, y sabéis a dónde yo voy y sabéis el camino. ¿Ves? Y Tomás sale, característico de Tomás, ¿verdad? Entonces sale y dice, no sé cuántos Tomases o cuántas veces no hemos tomado esa actitud de Tomás, ¿verdad? Entonces, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Y Jesús le dice, yo, así clarito se lo tuvo que decir, ¿verdad? Yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, ¿verdad? Si me conocierais, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Y Felipe, otro, que viene y le dice, muéstranos al Padre y nos basta. Y ahí lo tenía, ¿verdad? Y Jesús le dice, hace tiempo que estoy con ustedes y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Y él sigue, ¿verdad? Pero así somos, así es la humanidad en nosotros. Y a veces, pues, pensando en sus discípulos, pues no estamos tan lejos, ¿verdad?, de tomar esas actitudes, y ellos los tenían enfrente. Y nosotros a veces nos cuesta. Pero aterrizando nuevamente, entonces, ¿cómo podemos hacer para que no nos vendan gatos por liebre? ¿Cómo podemos hacer para ya no seguirnos llevando de esas corrientes de pensamiento que ni siquiera sabemos a veces de dónde salieron, no investigamos? Pues definitivamente comparándolo con lo que es la verdad. Y la verdad en este caso es Jesucristo, ¿verdad? Ya lo dijo tan clarito en estos versos Jesús, incluso, ¿verdad?, orando por sus discípulos y por nosotros, que somos los que íbamos a venir después de ellos, ¿verdad? Entonces venimos y entramos dentro de esa categoría, ¿verdad?, de los que somos protegidos por el Señor, y pues a los que nos ha mostrado el Señor su verdad, que es la palabra. Y termino con un último pensamiento y luego les doy el tiempo para que ustedes, si tienen algún pensamiento final, que lo compartan. Estas semanas, no sé, he tenido la oportunidad, gracias a Dios, de dedicarme a algunas cosas de la casa. Pues tenía unas tablas ahí, ¿no?, que había que darles uso. Una cajita de madera, y dije, pues me voy a poner a hacer algo ahí. Jamás he trabajado en carpintería, jamás he agarrado una herramienta, hasta ahorita en mi vida lo estoy haciendo. Sí me han gustado hacer como artes manuales, pero a lo mucho, pues nunca me puse a clavar muchas cosas en madera. Pues meter un clavo en la pared, claro, pues, pero decir, le voy a poner patitas a un mueble y le voy a poner... Entonces me metí a hacer algo así, a puro YouTube, ¿no? O sea, viendo y... Pero mucha, qué difícil es dejar que una cosa sea recta. O sea, de verdad. O sea, que estés midiendo y todo, o sea, es bien difícil. Y me di cuenta que me faltaba una herramienta importante, ¿verdad?, que es un nivel. O sea, para poder verlo, ¿verdad? Igual estaba queriendo poner la tele de mi casa en la pared, ¿verdad? Y a veces ni las paredes son buena referencia, porque las paredes no son escuadras, y a veces los cuartos están, o sea, si los medís desde el suelo, de todas maneras están como con cierta inclinación. Necesitas un nivel. No hay otra forma en la que puedas saber que te está quedando recto, ¿verdad? Entonces, la palabra en nuestras vidas actúa como ese nivel. Cuando no tenés otra referencia, porque todo lo demás parece falso, cuando todo lo demás pareciera mentirte, digámoslo así, en cuanto a las dimensiones, el nivel que es la palabra de Dios, ¿verdad? Y el nivel es esa, no sé si todos saben que es un nivel, yo
asumo que sí, pero un nivel es ese aparatito que es así como recto, que tiene como una burbujita flotante. Es una agüita como verde, ¿verdad? Sí. Y que tiene una burbujita flotante, ¿verdad? Y que obviamente cuando la burbujita queda en el centro es porque... Está recto. ¿Y qué usas? Que usa la gravedad para Está decir, nivelado. para saber que estás ahí en medio. Entonces, esa analogía me ayuda a entender, ¿verdad? Así como que realmente cuando todo lo de afuera parece falso, cuando pareciera que no puedo confiar en nada de lo que me dicen, pues entonces yo voy a la palabra, ¿verdad? Y entiendo que esa es la forma para salir de eso. Ahora entonces te dejo el tiempo, Eric. No sé si hay alguna cuestión que quieras agregar antes de que despidamos este podcast. Claro, gracias. Una de las cosas que hablábamos con Mindor, nuestro pastor, era que a veces nos ponemos en esa posición de tener que dejar un mensaje como tal, de que la gente que nos escucha ponga en acción, ¿verdad? Y a veces, y yo le decía, pero a veces basta solo con leer la palabra para saber qué hay que hacer. Es decir, incluso nosotros podríamos venir, sentarnos, leer como los textos que leímos hoy de Timoteo, y con eso tendría que bastar, ¿verdad? Porque está claro. Uh-huh. Pero entonces me decía, pero entonces ese puede ser uno de los resultados de las acciones. ¿Cuál? Invitar a la gente a investigar, a leer, a no quedarse solo con lo que escucha. Porque pareciera que a veces también nos equivocamos en cómo intentar transmitir un mensaje, ¿verdad? Pero la palabra sí es sumamente clara. Esa es una de las cosas que consideraría yo que me gustaría que tú, que nos estás viendo, que nos estás escuchando, que no te quedes solo con lo que escuchas o con lo que ves. Y no te quedes solo con las referencias que damos de la Biblia y dar por sentado que así es. Ve, lee, investiga, lee más, lee antes y lee después de las citas que hemos dado. Y por otro lado, creo que es algo bien interesante, y es que pienso en cuando Jesús estaba en el desierto y es tentado por Satanás, lo dice la palabra. E interesantemente, la forma en la cual Satanás tentó a Jesucristo fue con la palabra. Fue con versos bíblicos, ¿verdad? Bueno, tal vez no bíblicos, porque obviamente en ese entonces no había Biblia, pero fue con la palabra como tal. Y es interesante entonces cuán importante es que conozcamos la Biblia, porque entonces no vamos a caer en ese tipo de engaños, porque muchos nos pueden hablar de Jesús con algunos versos bíblicos, pero pueda que no sean o no den el contexto que deben de dar, ¿verdad? Entonces, a mí me llama mucho la atención ese escenario, ¿verdad? En cómo Jesucristo es tentado utilizando la palabra. Entonces creo que pues incluso escuchando la palabra puede que estemos escuchando algo que no es la palabra como tal, que aplica en ese momento, ¿verdad? Sí, si está fuera de contexto. Claro. Entonces esa es mi invitación, y por eso es que siempre lo decimos, ¿verdad? Lo que escuchaste, somételo a discernimiento. ¿Cómo? Anda a la palabra, ¿verdad? Léela y compara, y entonces piensa, sí tiene razón, no, sigo sin entender lo que sé, algo por el estilo, pero eso, ¿verdad? Con mucho amor. ¿Está? Pues animarlos, ¿verdad? Yo sé que eso es algo que vamos a abordar en otro tema, pero y también si ustedes siguen leyendo ahí, ¿verdad? Ver cómo la gracia y la misericordia de Dios está ahí, y si en algún momento pensás que la verdad no es accesible para vos por tu pasado, por las cosas que hayas hecho, etcétera, etcétera, solo déjame recordarte que la verdad está ahí para nosotros, para todos nosotros. El Señor está ahí para nosotros. Jesús murió en la cruz y resucitó por nosotros. Entonces, gracias a Él, pues nosotros tenemos salvación, el Espíritu Santo que nos da seguridad, y con eso nos basta, ¿verdad? El conocerle a Él transforma. Entonces, si no conoces a Jesús, no esperes más, puedes acercarte a Él y Él te va a aceptar con los brazos abiertos. Es una excelente oportunidad para recordarnos a todos los que estamos acá, y recordarnos a los que están también allá del otro lado de su dispositivo, de que al final el Señor está para todos nosotros, ¿verdad? Y necesitamos del Señor para todo. No solamente el poder transformador del Señor obró para cuando pues nosotros decidimos seguirlo y que Él entrara a vivir en nuestro corazón como pues la deidad que Él es, y
a través de su Espíritu Santo morando en nosotros y ratificando esa conversión, digamos, ¿verdad? Sino también para todos los días. O sea, todos los días, por pequeñas o grandes que sean las cosas que vivimos, lo necesitamos a Él todos los días. Entonces, esa es una gran verdad que nos hace descansar. Porque es que, como decía Natán también en un momento del podcast, no se trata de... A veces piensa uno que tiene que hacer mucho, ¿verdad? Y muchos no se acercan a Dios por lo mismo, ¿verdad? Porque sienten como que no, es que si le voy a fallar, ¿para qué me voy a acercar, verdad? Es que no es lo que tú hagas, ¿verdad? Sino es lo que el Señor está haciendo a través de su Espíritu Santo en tu vida. Entonces, te animamos a que estos podcasts lo puedas escuchar con un corazón abierto, porque son la palabra, ¿verdad? Y que podamos juntos seguir creciendo. Entonces, ¿qué les parece si pues nos despedimos de este podcast? No sin antes recordarles, ¿verdad?, que todo lo que escucharon lo sometan a discernimiento bajo lectura de la Biblia. Y si crees que algo de lo que hemos dicho, ¿verdad?, no se encuentra alineado a la palabra, haznoslo saber a través de los canales de comunicación. ¿Qué canales hay? Por Instagram, Siguiente Nivel 502. Ahí estamos. En Facebook como Siguiente Nivel. Y solo. Estamos en Twitter también. YouTube. Por YouTube, por la cajita de comentarios. Estamos ahí para leerles. Correo, bueno, pero es siguiente nivel @ensupresencia.org, nuestro correo electrónico, por si alguien desea también escribirnos. ¿Y cuál es nuestro deseo? Primeramente, pues que el Señor sea glorificado a través de la meditación y la práctica de su palabra, y que su vida sea bendecida. Eric, una despedida final para nosotros. ¿Dónde estamos? No, yo creo que con lo que habíamos hablado, y algo bien interesante dentro de lo que se menciona aquí entre los versos que estábamos leyendo en Timoteo, habla acerca de que todo lo que se haga sea con el corazón, ¿verdad? Con ese verdadero amor del Señor que habita en nosotros. Y creo que eso es lo importante, que recibas esto con el amor, ¿verdad? Que el Señor ha depositado en nosotros. Por eso estamos aquí, porque en primer lugar buscamos agradarle a Él. Y como consecuencia de ello, tratar de bendecir tu vida. Así que, pues, recibes de acá un abrazo, que el Señor te bendiga. ¿Cómo decimos en inglés, Supresencia? Bendiciones de Dios para sus vidas. Órale. Gracias. Bye.